Hoy es abril 14 del 2022. Estamos muy contentos de poder recibir desde Chile, desde Victoria, La Ligua, Chile, así se llama el lugar, a la pastora Silvia Cortés, la amada de nuestro querido pastor Mauricio Aceituno, que ya ha estado compartiendo él con nosotros, así que le toca ahora a ella compartir, entregarnos palabra del Señor. Bienvenido a los dos, salúdenos, le damos el tiempo y gracias por estar con nosotros. Un gran saludo a todos nuestros hermanos. Gracias a mi hermana Iliana por darnos esta oportunidad de confianza en el Señor y poder compartir acá, como siempre les digo, desde el último rincón del mundo, acá en Chile, de la zona más austral de Sudamérica, saludar a cada uno de mis hermanos, hermanas, consiervos y poder, por supuesto, compartir la palabra del Señor. Bueno, yo soy muy bueno para hablar, así que mejor dejo directamente a mi esposa que va a compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Y aquí vamos a estar, por supuesto, escuchando la poderosa palabra del Señor en este hermoso día. Así que dejo a mi amada sierva, Silvia. Amén, mi hermana, les saludo en el amor del Señor, a todas, ¿cierto?, las que están en esta mañana conectadas ya, y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes desde tan lejos, ¿cierto?, la palabra del Señor, agradecida de Dios también por la oportunidad, mi hermana querida, de poder llevar también un mensaje de Dios, que primeramente debe ser para nosotras también, para poder corregir o estar pendiente a lo que el Señor demanda de nosotras en este tiempo y poder también compartirlo con ustedes, amén, llevarle a ustedes también quizá en esta mañana a reflexionar un poco sobre el mensaje que vamos a compartir hoy para que sea el Espíritu Santo, amén, también que pueda a cada una de ustedes redarguir esta mañana, hablar, exhortar, consolar, abrazarnos, amén. El Señor nos abraza a través de su palabra y nos consuela cada vez que necesitamos, amén. Así que agradecida del Señor, amén, por este privilegio de estar con ustedes por primera vez. Había tenido la invitación tiempo atrás, pero por razones familiares no pude estar con ustedes y hoy agradezco a Dios poder hacerlo, amén, mi hermana. Comenzamos entonces en esta mañana con la palabra del Señor, el mensaje de Dios, el consejo de Dios, y vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Crónicas, hermana, para que usted pueda buscar, anotar ahí, en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Es un poco quizás largo para algunos, ¿no es cierto? No lo sé, pero el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, del 1 al 30, Dios en esta mañana nos va a hablar en este pasaje. Sé que es un poco extenso para leerlo todo, así que voy a comenzar y basar un poco el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana en el versículo 12 y de ahí voy a desglosar algunos versículos que para mí en el Señor han sido muy importantes para destacar y para poder presentarles a ustedes también una palabra de Dios en esta mañana. Así que Segunda de Crónicas 20 del 1 al 30, versículo 12. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Eso dice el versículo número 12. Amén. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y ahí yo quise, yo tengo marcada mi Biblia, suelo marcar palabras importantes, y dice, no hay fuerzas, amén. Dice, contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. Y dice al final, y a ti volvemos nuestros ojos, amén. Frecuentemente como hijas del Señor, ¿cierto? Vivimos en una constante lucha contra nuestra carne, como todo hijo de Dios, amén, queriendo enfrentar de la mejor manera, ¿cierto?, las dificultades, o las dudas, o los temores que tenemos como hijas del Señor en lo que enfrentamos a diario, quizás usted en su hogar, con sus hijos, con su esposo, con su pareja, o en su trabajo, con sus compañeros, ¿cierto?, laborales, o con su vecino en su barrio,
con sus familiares no creyentes, ¿cierto? No convertidos. A veces nuestro adversario levanta, ¿cierto? Conflictos, luchas, pruebas, y muchas veces quizás nos sentimos como el rey. Usted va a leer todo este pasaje y habla de un rey, de la actitud de un rey. Frente a la adversidad, frente al conflicto. Y no era cualquier conflicto, porque vamos a leer el primer versículo que está aquí en Crónicas 20, segunda de Crónicas 20, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, dice, los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Fueron 3, no era uno. Fueron 3 enemigos que se levantaron para ir en contra del rey y de la nación, porque era contra el ejército de Josafat, el ejército que defendía Judá en ese tiempo, ¿cierto? La tierra de nuestro Señor. Y dice que ellos 3 se juntaron para ir en contra de un solo ejército, el ejército de Judá. Entonces muchas veces esto también nos muestra que quizás hoy usted o yo o muchas de las que están escuchando en esta mañana, no es solo una problemática, no es solo la dificultad que usted está enfrentando o el temor o la duda que pueda usted también estar teniendo en estos tiempos, en esta mañana principalmente, ¿cierto? Pero tenemos algo en común con este relato, ¿cierto? A veces sucede esto en nuestras vidas. Leíamos en el versículo 12, ¿cierto? Que no hay fuerzas, no hay quizás esperanzas en nuestra vida sobre situaciones que sentimos nosotras que sobrepasan, amén, sobrepasan en alguna oportunidad, en algún instante de esta prueba o de esta dificultad, sobrepasa, ¿cierto? Nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor, amén. Y aquí habla de cómo aún así, con tan grande multitud en contra de ellos, el rey Josafat tuvo una actitud que es la que yo quiero que hoy día analicemos. Y lo puse como una actitud o la conducta de una hija de Dios en estos tiempos, hermana querida. Inspirado en lo que el Espíritu Santo también le mostró al rey Josafat en ese tiempo, amén. En el versículo 3, su palabra nos dice, entonces él tuvo temor, habla del rey, ¿cierto? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Aquí vemos una de las principales herramientas que Dios nos ha dejado para en estos tiempos difíciles o aquellas pruebas que vemos inmensas, difíciles de conseguir o derribar. El Señor nos deja un consejo que todas conocemos, amén, que no es nuevo, pero que está usándose desde hace mucho tiempo en el pueblo de Dios. Para nosotros las hijas de Dios en este tiempo, amén. Dice que él humilló su rostro, amén, y que hizo ayuno. Y no solo él, sino que en ese tiempo todo Judá, amén. Fue una de las herramientas que él usó para ir en contra de esta montaña de personas que venían sobre el pueblo, porque eran 3 ejércitos que se habían juntado. Lógicamente para él en su mente, ¿cierto? En lo terrenal era imposible quizás poder salir airoso de esta batalla. Y el rey dice que en un gesto de humildad, dice, buscó el rostro de Jehová. Hizo ayuno, convocó, ¿cierto?, al pueblo y volvió su rostro, su mirada al Dios de Israel, al Dios de sus padres. Recordó, ¿cierto?, a Dios, que él era el Dios de Israel, el Dios de Judá en este relato. Amén. Y cuando hay decisiones tan duras como esta, como ser rey y enfrentar, ¿cierto?, a otras naciones para defender lo que Dios ha puesto en sus manos, que era la nación, ¿cierto?, el pueblo de Judá. Y es difícil, ¿cierto? Es difícil sostenerse uno solo. Reconociendo con humildad como el rey, ¿cierto?, que en las debilidades hay temor, porque aquí lo plantea, ¿cierto?, la palabra dice que el rey en el versículo 3 tuvo temor. No es algo nuevo el temor en nuestras vidas, amén. Es algo que le ha acontecido a muchos grandes hombres de Dios usados, ¿cierto?, por el Señor desde el antiguo tiempo hasta el tiempo de Jesús, amén, en el Nuevo Testamento. Dios ha usado a hombres con temor, con necesidades, con debilidades, para engrandecerse él en medio de las dificultades. Amén, mi hermana. Entonces aquí yo puse una conducta de una hija de Dios en estos tiempos. ¿Cuál fue la conducta que inspiró, cierto, a Judá mediante el rey Josafat?
humilló su rostro, buscó la presencia de Dios, ayunó, se negó a sí mismo, su carne, para buscar, ¿cierto?, el favor de Dios, la dirección de Dios, ¿cierto?, amén, la voluntad de Dios para el pueblo, porque él tenía la responsabilidad, ¿cierto?, de llevar en bien adelante a la nación de Judá. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, hermanas queridas, volvamos nuestro rostro a Dios. Usemos esta palabra del Señor. Amén. En Salmos 34, 4, el versículo 4, aquí, para aquellas que están apuntando quizás para que Dios y su Espíritu Santo les hable en un momento de intimidad en su hogar. Salmos 34, 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Esto refuerza un poco lo que estamos hablando acerca del temor de Josafat. ¿Qué hacer? Busqué a Jehová, dice el salmista. Amén. Y él me oyó. Él no dejó sin respuesta, sino que él me oyó, dice. Y me libró de todos mis temores. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Dice que me libró de todos mis temores, no de uno o del momento de la situación, sino que de todo lo que pueda estar pasando en nosotros, hermanas queridas. Dice que Él tiene el poder y la autoridad para librarnos de todo mal, de todo temor que pueda estar acechando nuestra vida. Amén. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él tiene poder y autoridad y potestad para actuar sobre nosotras y sobre tu dificultad, mis temores, mis dudas en este tiempo, hermanas queridas. Convertamos, hermanas queridas, cada preocupación que tú tengas quizá en esta mañana, puedas convertirla en una oración, en un ayuno. Dice que el rey convirtió este problema, esta dificultad, en una necesidad de Dios, de ir y postrarse y buscar el rostro de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros, porque como leías en el Salmo, ahí dice que Él me oyó. Él escuchó mi oración. Él escucha cada día tus ruegos, hermanas queridas, ustedes que oran, ¿cierto? Todos los días, de lunes a viernes en este horario. Dios les bendiga, porque el Señor ha escuchado y escucha y escuchará constantemente tu ruego, tu oración, tu intercesión. Cuando tú te niegas y buscas la necesidad de otro para que Dios abra puerta, para que Dios obre milagro, Dios está trabajando también en ti y la presencia de Dios está en tu vida. Amén. Porque es una herramienta importante. Aleluya. Amén. El postrarnos, buscar el rostro de Dios. Pero reconociendo, porque el rey reconoció en su vida y mostró al pueblo que había temor, que había quizás cierta duda o incertidumbre por lo que él estaba viviendo. Pero entendía que con él estaba el Dios de Israel, el Dios de sus padres. Amén. Veamos el versículo 6 y el versículo 7, hermanas queridas. Le dije que no íbamos a poder leer todo el capítulo, pero vamos a ir tomando versículos que van a ir uniendo un poco este mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, este es el rey, ¿cierto? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire qué bella palabra. En estos dos versículos hay dos preguntas. Dice, ¿tú eres Dios sobre los cielos? ¿No eres tú? Él pregunta, ¿cierto? Y la otra pregunta, ¿no hay quien te resista? ¿Cree usted, hermana, que su problema, su necesidad o su dificultad en esta mañana puede resistirse a la soberanía de Dios? A veces cuando no entendemos, a veces cuando estamos cegadas por la inquietud o por el desamparo o por la, como decía anteriormente, ese sobrepasa nuestra fuerza humana, no nos sentimos así, pensamos que ese Dios no es tan poderoso, que ese Dios no tiene autoridad sobre lo que estamos viviendo, lo que tú estás viviendo, hermana querida. El Señor, aquí el rey llevó un poco al pueblo porque él estaba delante del pueblo. Llevó al pueblo a pensar y a recordar que el que estaba con ellos era todopoderoso, que era Dios sobre los cielos, que no hay otro. Amén. Y que nada ni nadie puede resistirse al poder, a la autoridad, a la soberanía de Dios. Amén. Y a veces perdemos esa mirada, entra la duda y es razonable, somos carne, tememos, dudamos, muchas veces divagamos en nuestra mente y nuestra fe decae, nuestras fuerzas flaquean y muchas veces nuestra confianza también en nuestro Dios merma, amén, producto quizás del agobio, de la adversidad que estamos viviendo. Pero esta mañana quisiera llevarte a este relato de este hombre que puso un carácter en su vida para que
inspirar a otros, como este ejército que tenía delante de Judá, para poder ir en contra de estos 3 enemigos. No olvidemos que eran 3. Entonces él mostró un ejemplo real, algo concreto que el pueblo, el ejército podía ver. Es decir, este hombre con temor, pero que les gobernaba, que les llevaba hacia victoria, hacía lo correcto para ellos. Buscar el rostro de Dios, inclinar su rostro en búsqueda del favor de Dios, reconociendo que había muchas promesas en su vida, en su nación. Busqué a Jehová, decía el salmista, leíamos, ¿cierto? Y Él me oyó. Él no me dejó sola, hermana. Él no te deja sola. Él no te desampara, Él no te abandona, Él no te olvida. Él no olvida tus ruegos, esa quizás oración por años que tú llevas delante del Señor y que aún no ves respuesta. El Señor no te deja sola. Amén. Y debemos también como hijas del Señor volver a este carácter, decir, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No estás tú ahí? ¿Hay alguien que pueda resistirse a ti? Quizás hoy tú no ves una respuesta, pero el Señor está trabajando, Dios está actuando. En esos silencios, en esa soledad, Dios está actuando, hermana querida, amén. Él está ahí para acompañarte, aunque tú no lo veas, aunque tú no le sientas, Él está ahí. La presencia de Dios siempre está a nuestro lado, amén. El rey quiso recordarle al ejército, al pueblo de Judá, al Dios que ellos servían, amén. Al Dios todopoderoso que sus padres habían también obedecido, pero también habían fallado, se habían apartado. Porque si vemos todo el relato desde la salida del pueblo de Israel en el antiguo tiempo, vemos que vez tras vez la mano poderosa de Dios estaba con ellos, con sus hijos, no los dejaba. Pero era el pueblo, ¿cierto? El que recurrentemente olvidaba, dejaba de lado a Dios. Y a veces nos pasa, a veces sentimos que solas podemos, que ya estamos firmes, que hay ciertas fuerzas en nosotras para poder resistir y ir, y hacemos, hermano. Pero no olvidemos que soberano es Dios, amén. Que solas no podemos, hermanas queridas, pero que solas en la carne, porque espiritualmente Él está, su presencia, su Espíritu Santo nos acompaña en todo tiempo, amén. Dios es soberano en nuestras vidas, hermanas. Y nada se puede resistir al poderío de Dios. Salmos 138:8 también nos habla sobre esto. Usted que está anotando ahí, hermana, pueda anotar en su Biblia o marcar. Salmos 138:8 nos plantea que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares, dice la obra de tus manos. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, gloria al Señor. Dios tiene propósito, hermana. Tu vida es un propósito de Dios, no lo olvides. Tú llegaste a esta tierra con un propósito de Dios en tu vida. El primer propósito es que reconozcamos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Él es nuestro Dios, que Él gobierna nuestras vidas. Y tu vida tiene un propósito. Y Dios no va a desamparar la obra que está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Amén. Él no va a dejar de cumplir el propósito. Quizás tarda tiempo, en otros es más rápido. Amén. Pero Dios cumplirá el propósito por el cual te trajo, amén, a esta tierra. Y tú estás hoy al lado de Él, de su mano. Amén. Dios cumplirá el propósito en tu vida. Esa misericordia de Dios nos sostiene para siempre, dice su palabra. Y ahí es donde a veces nosotras flaqueamos un poco, porque no recordamos constantemente toda y cada una de las promesas de Dios. Dice que su misericordia es para siempre y Él no nos desampara. Quizás, ¿cuántas veces tú te has sentido sola, abandonada? Quizás has dicho, Dios me desamparó, Dios me dejó así como a mi suerte. No, hermana querida, el Señor no hace eso. Dios está ahí siempre presente. Dios tiene propósito y lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. El tiempo es de Él, pero Él lo va a cumplir. Amén. Dios tiene propósito para cada una de ustedes que está hoy en esta mañana escuchando este mensaje de Dios. Dios es Dios en los cielos. Nada puede resistirse a Él. Nada. Nada de lo que está en tu mente, que es un imposible hoy, puede resistirse a la potestad de Dios sobre aquellos propósitos que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios.
Déjame decirte, hermana querida, que eres valiosa, amén. Cada uno de nosotros somos valiosos para Él, porque a tal punto que estamos, el mundo, ¿cierto? Porque nosotros recordamos cada día la misericordia de Dios y el amor profundo del Padre para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Pero el mundo secular en estos días próximos ya va a recordar la muerte de Cristo, 3 días, 2 días, ¿cierto? Va a recordar la crucifixión del Señor y va a compungir su corazón y su vida en estos 3 días en el año. Pero tú y yo, que somos hijas del Señor, cada día debemos agradecer la misericordia que Él ha tenido, aleluya, para mirarnos, para venir y morir en aquella cruz, para derramar la sangre de su único Hijo en perdón, en remisión de tu pecado, de mi pecado, hermana querida. Y ahí el Señor llevó todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades. Amén. Él llevó ahí todo tu dolor, todo mi dolor, para que hoy caminemos con esta promesa de que Él está con nosotros todos los días, que su misericordia no se aparta de nosotros. Amén. Que es para siempre, dice su palabra. Amén. En tu problema, en tu angustia, hermana querida, esta mañana, el Señor te dice que Él obrará milagrosamente. Milagrosamente, hermana querida, Dios va a obrar, Dios va a tratar, Dios va a recompensar de una u otra forma todos esos años de oración, esos años de lucha, de perseverar, de ir, caer, levantarte y volver a estar en pie para decir, Dios está conmigo, Él no me ha abandonado. Dios es poderoso, mi Señor tiene misericordia, Él me sostiene. Aquí decía el salmista, Él no me desampara, porque tú y yo somos obra de sus manos. Amén. Gloria al Señor. Efesios 3:20, aquí el apóstol habla acerca de lo maravilloso que es Dios y la autoridad que Él tiene sobre nosotros y que todas las cosas Él las hace de una forma mucho más abundante que nosotros. Amén. Cuando estamos en situaciones en que no sabemos qué hacer, hermanas queridas, y que perdemos la perspectiva de la mirada en Cristo, de la mirada en nuestro Señor, donde a veces somos agobiadas y sucumbimos muchas veces al dolor, a la angustia, a las dudas, a la necesidad, a la enfermedad, hermana. Hay tantas cosas con las que debemos lidiar cada día, hermana querida. Pero el apóstol aquí en Efesios declara la soberanía de Dios y el poder de Dios para hacer mucho más abundantemente, dice su palabra, amén, que nosotros. Dice que volviendo al rey Josafat, él trajo a memoria al pueblo al Dios de lo imposible, al Dios que obró milagrosamente y sobrenaturalmente con su antepasado. Amén. El rey Josafat en el versículo 7, volvamos ahí a Crónicas 20, hermana. Segunda de Crónicas 20, vamos a tomar el versículo 7 que estábamos leyendo. Amén. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y le pregunta el rey, le hace una pregunta a Dios. En su oración él le pregunta, ¿no eres tú el Dios de Israel? ¿No eres tú el Dios de nuestros padres? ¿El Dios que obró milagros en el desierto? Ese Dios poderoso que derribó muros, hermana. Para Josafat el recuerdo de ese Dios poderoso se hizo vivo, latente. El Dios que a sus padres le abrió el mar para que pasaran en seco, que en el desierto él proveyó abrigo para el frío de noche, que proveyó del cielo cada mañana pan para sus necesidades. Era milagro tras milagro que el pueblo vivió. Y tu vida, hermana, hoy debe recordar. No te olvides todo lo que Dios ha hecho en tu vida, amén. Dios ha hecho milagro tras milagro. Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha provisto cuando no ha habido nada. El Señor ha traído ese refugio en el desierto, ese refugio en la sequedad. Él ha traído abrigo a tu vida, hermana. Lo mismo que hizo con el pueblo lo hace contigo hoy. Y si Él lo hizo antes, lo va a hacer ahora, amén. Porque Él es todopoderoso, amén. Él no cambia. Entonces, tomemos esta actitud como hijas del Señor de recordar, hermana, no solo lo malo que ha acontecido en tu vida, sino todos aquellos milagros que Dios ha hecho, todo eso maravilloso que Dios ha obrado. No olvides la protección, la provisión, la sanidad, cómo Dios guardó. Hasta este momento en que estamos leyendo, Dios guardó al pueblo, a Judá. El Señor recordó a este hombre, a este rey, y el rey transmitió a su pueblo. Tú estás en tu hogar, quizás con tu familia, en el grupo de damas donde usted está, hermana querida, que usted pueda inspirar también a otras. Recordemos
todo lo que Dios ha hecho. No lo dejemos en el olvido, hermana. Quizás porque hoy no es una respuesta, vas a desechar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo. Quizás hoy estás en un punto en que sientes que ya no va más tu vida. Recuerda, trae a memoria cada vez que el Señor libró tu vida, hermana. Tú solo sabes en esta mañana. Y el Espíritu Santo de Dios te recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti, de dónde Dios te ha librado, qué es lo que Él ha hecho, que nosotras no conocemos, pero que tú sabes, y que está hoy, en esta hora, trayendo a memoria el Espíritu Santo a tu vida. No desfallezcas, no desmayes. Recuerda que Dios es un Dios de milagro, un Dios de imposible. El rey recordó al ejército que atrás, el tiempo en sus antepasados, en sus ancestros, dice que el Señor derribó muros. Recuerde usted la historia de Jericó. Yo creo que ese ejército recordó y empezó a ir hacia atrás y ver cómo su Dios, el Jehová Todopoderoso, había estado verdaderamente con ellos. Josafat le estaba dando al pueblo, pero al ejército que iba a enfrentar a estos 3 enemigos poderosos que venían contra ellos. Pero recordaron que también ellos casi no hicieron nada en Jericó, porque fue Dios quien derribó esos muros. Amén. Entonces recordemos, hermana, esta mañana que servimos, tú sirves, hermana querida, a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios todopoderoso y lleno de misericordia, hermana, como leíamos en los Salmos, lleno de misericordia. Amén. Dios, si te libró antiguamente de una enfermedad, de una necesidad, de una dificultad y libró tu vida, Él hoy lo puede hacer y lo va a volver a hacer. Si tu vida lo necesita, Él lo va a volver a hacer. ¿Tienes dudas tú en esta mañana de que sea así? Quizás sí. Pero volvamos y recordemos y traigamos a memoria. ¿Por qué, hermana querida? Porque este rey recordó lo que sus padres vivieron, lo que él cuando niño escuchó, lo que él vio atrás. Y cuán responsabilidad hay en nosotras como hijas del Señor, como madres, como esposas, como abuelas, para recordar a las nuevas generaciones, hermana, para influir en otros, para motivar a otros. Recuerda a tu Dios, mira lo que Dios ha hecho en ti, mira cómo Dios te ha librado, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha provisto, cómo Dios te ha guardado, te ha cobijado. Hermanas, es una responsabilidad muy grande que tenemos en estos tiempos de tener una conducta de hijas de Dios que inspire también a otros a luchar, a perseverar, a no desmayar. Sí, quizás a decaer muchas veces, a flaquear en la fe, pero a levantarnos en victoria con el Señor. Amén. Dios es un Dios de milagro y que obra, y recuerda que Él obra milagrosamente en esos propósitos, en ese propósito que tú eres, que tu vida es para Dios. Amén. Nada es casualidad. El Señor tiene un propósito y lo va a cumplir, no lo olvides. Pero para ello hoy tú también debes recordar, hermana, al igual que yo, a este Dios poderoso, amén, a este Dios lleno de misericordia que nos sostiene cada día, amén. Recordemos cómo hemos sido liberadas, hermana. Recordemos cómo hemos sanada, cómo usted ha sido provista, cómo yo he visto la mano de Dios, hermana. Y es verdad, muchas veces lo olvidamos. Y algo muy importante está en el versículo 14 al 17, hermanas queridas, que quería mostrarles, dice, y estaba allí Jezaziel, dice, hijo de Zacarías, hijo de Benaim, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mañana descenderéis contra ellos aquí, que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pon tu nombre, hermana querida. Borra ahí esa nación de Judá, el nombre del rey. Dice, no temáis ni os amedrentéis. En esta mañana, hermana querida, Dios te dice, porque el Espíritu Santo estaba en medio de esa reunión, hermana. Y Dios y su Espíritu Santo está en medio de esta reunión, de tu oración, de tu ruego. Y dice, no temáis ni os amedrentéis. No temáis. Amén. Dios es el que pelea la batalla. Dice que
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. No estás sola, no es tu batalla, no es tu guerra. Sí, pelea, lucha, busca herramientas, resiste, persevera. Pero dice que Dios es el que pelea la batalla. Amén. Y termina diciendo en el 17, dice, ved la salvación de Jehová con vosotros. Amén. Él estará con vosotros. Aleluya. Él estará con vosotros. Amén. Entonces dice que en medio de ello, de esa reunión que el rey proclamó para el ejército, para la nación, ¿cierto? Dice que había un hombre que fue usado por Dios. Amén. Un hombre que era, ¿cierto? Habla de su descendencia, de dónde provenía él, ¿cierto? Pero él era levita, de los hijos de Asaf. Amén. Él fue el que fue, ¿cierto? El que el Espíritu Santo usó para traer un mensaje de Dios. Amén. Y tú estás en medio de esta, por decirlo así, culto largo, extendido que ustedes hacen de lunes a viernes, orando en la presencia de Dios, hermana querida. Tú, cada uno de ustedes es un instrumento de Dios que Dios va a usar cuando Él quiera y quiera cumplir esos propósitos, hermana. Porque dice que había en medio de todo ello y Él escogió a uno, ¿cierto? Quizás aquí al profeta, al hijo del sacerdote, y Él lo usó e inspiró al pueblo con estas maravillosas palabras, dice, porque Él dijo, hermana querida, algo muy importante. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, tú, rey Jehová. Es decir, quizás en una oportunidad te va a tocar a ti recibir, pero dice que hay que oír la palabra de Dios, oír al Espíritu Santo, oír qué es lo que Él quiere que tú hagas. En medio de esta guerra que tú estás librando, usamos así el término de aquí, ellos iban a ir a una batalla con 3 enemigos en contra de ellos. Iba a ir a una lucha que era humanamente imposible de conquistar. Amén. Pero dice que ellos oyeron. ¿Y qué es lo que oyeron? La voz de Dios a través del Espíritu Santo en este hombre que dijo, no temáis, no os amedrentéis, porque de Dios es la batalla. Amén. Él pelea por nosotros, dice. Y termina diciendo, estará Dios con vosotros, porque Jehová estará con vosotros en el 17. Amén, dice. La salvación de Jehová estará con vosotros. Estará contigo, hermana querida, esta mañana. La salvación, el refugio, el amparo, la protección de Jehová estará contigo. Amén. Porque es importante oír la palabra de Dios. Sé que esto es difícil, porque esto muchas veces nosotros oramos, buscamos, quizás ayunamos, como nos plantea aquí el rey, pero siempre tratamos de hacer, no sé, de algo, si es algo natural en nuestra carne, de ir impulsivamente a hacer antes de tiempo, de ir y de actuar, de hacer algo rápido. Quizás nosotros las mujeres somos más así, ¿cierto? Y queremos como hacer algo prontamente, queremos solucionar las cosas. Y a veces, hermanas queridas, la embarramos. Así como decimos en Chile, la embarramos. Estropeamos muchas veces los propósitos de Dios, hermano. Y hacemos el camino más largo, tal cual como Israel lo hizo. El tiempo para llegar a Canaán era próximo, 6 meses. Y se demoraron 40 años, hermanas queridas. Y eso habla de nuestro carácter, de nuestro orgullo, muchas veces de nuestra soberbia, de querer hacer nosotros, de llevar a cabo. Y actuamos impulsivamente y nos vamos. Y quizás andamos caminando en estos 40 años muchas veces, hermanas queridas. Y Dios no quiere eso, porque dice que Él pelea nuestras batallas, que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que su misericordia no se aparta, que Él nos sostiene, que Él es nuestro refugio, que Él es el Dios soberano. Pero ahí está nuestra carne y aflora muchas veces. Pero Él en esta mañana nos dice que debemos criar, mantener y llevar a cabo un carácter como hijas de Dios. Y en el primer paso era cierto, buscar el rostro de Dios, acercarnos a Él, convocar esta oración de ruego donde había temor, como decíamos al principio, donde había una necesidad muy grande, pero había que reconocer que también con nosotros, en medio de la necesidad, está el Dios Todopoderoso. Amén. Y que como nos dijo aquí el profeta inspirado por el Espíritu Santo, Él peleará por nosotros. No desmaye. No se amedrenten, no tengan miedo, no se menosprecien, hermana querida, en este tiempo, pero espera el tiempo de Jehová, espera, oye el mensaje de Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas realmente, lo que Dios quiere que tú hagas, amén. En estos tiempos en que debemos aprender a descansar en el Señor. Eso es lo que tenía que hacer Josafat, descansar en esta hermosa palabra que Dios trajo a su vida.
en un imposible, hermana querida, donde 3 enemigos se levantaron. Quizás hoy tú tienes 3, 4, 5, no sé cuántas necesidades o cuántos problemas o cuánta aflicción hay en tu vida. Pero Dios te dice en esta mañana que Él está contigo, que no desmayes, que no tengas temor. Amén. Porque Él pelea por ti, que Él está guerreando por ti en esta mañana. Amén. Recordemos su promesa, recordemos su palabra, descansemos en Él. Como decía, a veces nos cuesta, porque queremos ir y no esperar este silencio de Dios en nuestra vida, sino que ir y actuar. Amén. Que el Señor nos ayude, hermana. El Señor nos ayude a esperar, a descansar en la seguridad de la presencia de Dios y sus promesas. Porque así tenía que descansar Josafat y el ejército. En las promesas, era una gran promesa de Dios. Ustedes no tienen que hacer nada, les dijo, a través de su Espíritu Santo. Él peleará, Él hará. Porque cuando terminamos el relato tan maravilloso de Josafat, vemos que ellos no tuvieron la necesidad de pelear. Dios confundió a sus enemigos y se eliminaron unos a otros. Y el ejército no fue el que perdió o murieron, no murieron. Porque Dios en su infinito poder actuó de tal forma que confundió a sus enemigos. Amén. Y no hubo nadie que muriese en esa guerra, en esa batalla. Cuando tú y yo actuamos de esta forma y esperamos en el Señor, no hay nada que perder, hermana, porque Dios lo ha ganado todo para ti. Amén. Dios ha vencido por ti y para ti, para tu hogar, para tu familia, en tu trabajo, en tu enfermedad. Dios ha vencido, hermano. Amén. Solo nos queda esperar. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. Isaías 54, Dios, vamos ahí, las que anotan. Isaías 54, 10. En el Antiguo Testamento, vamos a leer aquí antes que... Isaías 54, 10 dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Van a suceder muchas cosas a tu alrededor, hermana querida. Dice, pero la misericordia del pacto de mi paz no se quebrantará, dice Jehová. Él tiene misericordia de ti. Es decir, la paz, la esperanza, el sosiego está en Él. Amén. En medio de las dificultades, el sosiego, nuestra paz, nuestro descanso está en Él y proviene de Él. Amén. Gloria al Señor por eso. Es importante que podamos recordar, hermanas, como el rey también recordó para su vida, para su ejército, para toda Judá. Amén. Que el amparo viene de Dios, que la misericordia en medio de los errores que cometemos muchas veces, de nuestro pecado, hermana querida, Él tiene misericordia y extiende sus brazos de amor. Porque la misericordia de Dios no se acaba, se renueva cada día en nuestra vida. Amén, como hijas de Dios. Romanos 8:35 nos da un mensaje especial donde dice que la presencia y la paz de Dios está de continuo con nosotros y se presenta aún más en los momentos de adversidad, de dificultad. Amén. Ahí es donde nosotras podemos continuar con el relato en el versículo 15, donde Dios habla acerca de la presencia que el pueblo experimentó, poderosa en el Señor. Amén, hermanas queridas. ¿Qué más puedo decirte, hermana, en este relato? Sé que tú lo vas a leer del 1 al 30, de que tú vas a estar ahí a través de tu oración buscando esa palabra, oír ese mensaje de Dios para tu vida. Amén. Alabar a Dios, hermana. También en medio de la necesidad tú debes alabar, porque el pueblo alabó. Si tú continúas el relato, dice que el pueblo alabó antes de ir a la batalla. Hizo acción de gracias. Amén. Por esta palabra, por esta promesa de victoria. Haz alabanza, hermana querida. Declara victoria. Amén. En medio de tu batalla. Amén. El Señor es el que trae y bendice tu alma. Amén. Porque el Salmo también 34, recuerda los versículos ahí del 1 al 5 para que tú puedas leer, pero te voy a recordar. Dice, bendice alma mía Jehová, ¿cierto? Y Él nos bendice en todo tiempo y alabemos su nombre. Nos insta a alabar y a humillarnos. La alabanza es humillación también y sometimiento al Señor, porque somete nuestro espíritu, amén, a la paz, a la presencia de Dios. Cuando hay adversidad, cuando hay dudas, cuando no queremos nada, escucha alabanza y alaba a Dios, hermana. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, porque Él te va a traer liberación en medio de la alabanza, va a traer descanso a tu alma. El rey hizo acción de gracias antes de ir a la guerra, porque sabía que la promesa de Dios era salvar al ejército y a la nación. Dios te ha prometido salvar, liberar tu alma. No desmayes. No te sientas desamparada en este tiempo, hermana.
Lo único que yo puedo motivarte en este día, hermana querida, desde este pequeño país, que nosotros sufrimos las mismas necesidades, las mismas angustias que ustedes en todo el mundo, pero somos hijas del Señor. Y formemos y criemos y mantengamos un carácter como hija de Dios, hermana. Busquemos primeramente el rostro de Dios. Recordemos al Dios que servimos. Recuerda a tu Dios, al poderoso que te ha sostenido. Amén. Descansa en Dios, busca su paz. Amén. Y pongamos oídos siempre a la palabra de Dios. No al consejo de una amiga, hermano, sino al consejo de Dios. A veces, entre comillas, voy a decir amigos. Amén. La palabra nos insta que maldito el hombre que confía en el hombre. Pon oído a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Amén. Para que Él sea glorificado, para que Él sea alabado, hermanas queridas. El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar, si me permiten un segundo. Amén. Para terminar, sé que el Espíritu Santo de Dios va a obrar en tu vida, hermana. No olvides. Él no nos desampara. Hermoso Dios, te alabamos en esta mañana, declaramos tu presencia, tu Espíritu Santo en medio nuestro y la soberanía tuya sobre nuestras dificultades, Padre. En esta mañana queremos entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, Señor, sintiendo, Padre, que tus promesas son reales, que tú nos acompañas, que tú guardas, que tú provees, que tú liberas, Señor, que tú proteges, tú cobijas, Señor, nuestra vida en este tiempo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanas que han estado presentes en esta mañana. Trae, Señor, recuerda a sus vidas, Padre, tu presencia, tu milagro, porque habrá una respuesta poderosa y milagrosa para cada una de ellas. Gracias, Señor. A ti toda honra y toda gloria, Padre, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, Pastora Silvia Cortés. Gracias, gracias por esa hermosa palabra. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos y hermanas, en medio de los tiempos que estamos viviendo? ¿Será una actitud de temor, una actitud de queja? No, tenemos que usar esa palabra. Tenemos que, en medio de la batalla, nosotros declaremos la victoria, porque hecho está en el nombre de Jesús. Hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es una palabra que muchas veces la repetimos tanto, pero realmente le estamos creyendo. Mayor es mi Dios, mayor es Él ya venció la muerte. Gloria al Señor. La pastora decía una realidad. Hay muchas personas que solamente en estos 3 días se recuerdan de que Jesús vino a esta tierra, de que Jesús entregó su vida, que resucitó y luego ya después pasó eso y se les olvidó. Pero nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que celebrar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que agradecer porque la batalla es de Él ya la ganó, iglesia. Nosotros vamos a dar gracias por lo que Dios ha hecho, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Meditaba mientras la pastora predicaba, gloria al Señor. Nosotros hemos pasado aquí huracanes, aquí estamos. Hemos pasado, hermanos, hubo un año que hubieron más de 100 advertencias de tornados y de eso el Señor nos libró. Hemos pasado 2 años de pandemia, aquí estamos, amados hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sanado, Dios ha restaurado. ¿Qué más ha hecho Dios por nosotros? Enfócate en este día. Te invito a que te enfoques en este día, en reconocer y recordar lo bueno que Dios ha hecho. ¿Alguna vez te ha faltado comida? No nos ha faltado nada, hermanos. ¿Te ha faltado techo? No nos ha faltado nada. Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, hermanos, para comenzar este día. Comenzar agradecidos, agradecidos. Dejemos la queja, hermano. Sabe que cuando comenzamos nosotros con la queja, amados hermanos, comienzan enfermedades. Hay situaciones negativas que se van creando en nuestro cerebro, que llegan a nuestro corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestra boca de que salga agradecimiento de ahí. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, pastora. Bendecimos su vida. Un fuerte abrazo hasta Chile. Bendecimos la vida del pastor Mauricio y damos gracias al Señor por estas conexiones, por estos tiempos, por lo que Dios está permitiendo como iglesia, que somos una sola iglesia. Bendiciones.